Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Bien, siempre se me olvida que tenemos que dejar la introducción. Les decía, quizás para algunos me pueda ver muy pesimista, pero la realidad es la realidad. Y estamos viviendo tiempos muy complicados. Yo creo que no es de nadie que ignore estos acontecimientos. Sobre todo en los últimos tiempos, yo acostumbro a ver noticias. Muchos dicen, yo no veo noticias, pero necesitamos estar enterados qué es lo que pasa, no solamente en nuestro entorno, no solamente en nuestra comunidad, sino también en nuestro estado, en nuestro México y en el mundo entero. Sobre todo ahorita que estamos en las oraciones, de verdad hay grande material para que nosotros podamos interceder, porque somos llamados para cambiar al mundo. ¿Cuántos saben esos? Y es a través de la intercesión. Quizás no podamos ir a China, pero sí a través de estar intercediendo por lo que esté sucediendo allá, vamos a ser parte de los cambios. Y en algunas partes del mundo han sido azotadas por el fuego. Vemos en Estados Unidos incendios y escasez de agua. Hace poco había una zona donde no había agua y había largas filas para poder obtener una cajita de 12 botellas de agua de 600. Querían más y esa agua les tenía que alcanzar, tenían que dosificarla porque había grande necesidad. Mientras que en otros lugares han sido devastados por las lluvias, incluyendo en México. Hemos visto gentes que se han aferrado a las cosas materiales y que a los autos, y los vemos siendo arrastrados en las corrientes con personas adentro porque no se salieron. Desafortunadamente, no solamente perdieron lo material, sino también perdieron la vida. Eso es lo que hemos visto. Temblores. Hace poco tembló, justamente a un año de aquel temblor que a muchos nos dejó durmiendo afuera de nuestras casas. Septiembre del año pasado. Estábamos temerosos. No nos metíamos a nuestras casas porque muchas se cuartearon. Y ahora estábamos expectantes. ¿Y qué va a pasar? No sabíamos, pero teníamos miedo. Vi en las noticias que en una parte de Europa caían granizos del tamaño de un aguacate. Imagínense, le caía eso a una persona, pues los mataba. ¿Y cómo saber dónde? ¿Cómo saber de dónde viene? No sabíamos, no sabía esa gente. Todo eso, aunado a lo que ya tenemos, el COVID, porque sigue habiendo COVID. Quizás ya no se le da la difusión que le daban antes, o ya nos acostumbramos, o vaya usted a saber qué, pero sigue habiendo esa enfermedad. Y luego ya estamos regresando, gracias a Dios, a presenciales. Las escuelas están regresando, las congregaciones están regresando. ¿Nos ha costado trabajo? Sí, nos ha costado trabajo, pero ya estamos regresando a presenciales. Todas estas cosas generan en las personas mucha incertidumbre y mucho temor. ¿Saben? Porque hay un enemigo que está acechando nuestras vidas de manera constante. Y en cualquier momento puede atacar. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, no sabemos dónde, pero ahí está nuestro adversario. Ahí está, y esto nos deja ver que somos tan vulnerables. Porque hay un enemigo que no podemos ver porque es invisible. Y este es el título de la predicación de esta mañana, del mensaje de esta mañana. Enemigo invisible. Padre, amado Dios, siempre, Padre eterno, nos ponemos en tus preciosas manos para hacer cualquier cosa, Dios. Pero hoy, Señor, delante de ti, Señor, siendo portador de tu presencia, Señor,
con temor y temblor, Señor, estoy delante de ti, delante de tu pueblo, Señor. Anhelo de todo corazón que esta palabra, Señor, pueda ser grabada en nuestro corazón y cambie nuestra perspectiva, cambie nuestros puntos de vista. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 10, dice que Dios hizo todas las cosas para Él mismo y quiere que su gloria la compartan todos los que lo aman y obedecen. Para eso Dios tenía que hacer perfecto a Jesucristo y dejarlo morir, pues Jesucristo es el Salvador de ellos. ¿De qué nos habla esta escritura? Del poder de Dios. Nos muestra esta escritura que Dios con su poder hizo los cielos, hizo los mares, hizo los ríos, hizo la tierra, la llenó de árboles, creó las aves, creó todos los animales y también hizo al hombre. Esa es la gloria de Dios. Y la palabra dice en el Salmo 19, no lo buscamos, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Los mismos cielos están contando todo lo que Dios hizo. Y dice que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esa es la gloria. Y dice que Él quiere que su gloria la compartan todos aquellos que lo aman. ¿Cuántos aman a Dios? Y dice que también todos los que le obedecen. ¿Y cuántos obedecen a Dios? Ya hubo menos. Pero gloria a Dios, necesitamos amar a Dios y necesitamos obedecerlo porque Dios quiere que todo el que lo ama y que le obedece comparta la gloria de Dios. Nosotros sabemos que todo lo hizo Dios y tenemos que compartir, pero para que pudiéramos compartir y para que esa grande verdad pudiera llegar al mundo, pudiera llegar a la sociedad en general, Dios tenía que hacer perfecto a Jesucristo. ¿Y cómo lo iba a hacer perfecto? Enviándolo a la tierra. Lo envió aquí. Lo envió aquí. Ustedes y yo entonces tenemos el grande privilegio de perfeccionarnos aquí en la tierra. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Anunciando la gloria de Dios. Jesús se sacrificó por cada uno de nosotros. En el versículo 14 dice que nosotros somos seres de carne y hueso y por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo que tenía poder para matar a hombres y mujeres. Dios en su trono se dio cuenta que el diablo estaba haciendo pedazos a sus hijos y a sus hijas, a la creación que había hecho. Los estaba afectando y por eso fue que envió a Jesucristo para morir en una cruz y con su muerte vencer al que nos estaba atemorizando. ¿Sabe? Los enemigos más poderosos son aquellos que no podemos ver. Ahí están, pero no los podemos ver. Y quizás podamos tener nuestra vida planeada, pero de pronto llega una mala noticia. De repente llega una mala noticia. Esos de repente que ninguno de nosotros ha esperado, pero que no nos hemos librado de ellos. Mefiboset tenía su vida bien planeada. ¿Quién era Mefiboset? Hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Y los filisteos tuvieron guerra con Israel y fueron a pelear. Pero allá los filisteos dominaron al pueblo de Israel. Saúl iba huyendo y entonces lo alcanza una flecha y huye. Y le dice a su escudero, mátame. Y el escudero dice, no, yo no puedo levantar a mi mano, no puedo matar al ungido de Dios. Y entonces Saúl puso su espada y se mató él solo.
Pero ya habían matado a sus 3 hijos, incluyendo a Jonatán. Y esta noticia llega al palacio donde estaba Mefiboset. Mefiboset tenía su vida bien planeada, no le hacía falta nada, vestía las mejores ropas, comía los mejores platillos, tenía seguridad. Y de pronto llega la noticia y su nodriza toma al niño y huye con él. Y en su vida se le cae y queda lisiado de los pies. Se le arruinó la vida, de tal manera que terminó en un lugar de lo peor, de lo más pobre. Le cambió totalmente la vida, y así puede suceder con nosotros. Quizás tengamos nuestra vida planeada, pero de pronto llegan esos de repente. Por eso la Escritura también dice que tenemos que cubrirnos con la armadura de Dios para que cuando vengan los días malos, porque los días malos vienen sin avisar, y nosotros estemos bien preparados. Con su muerte, Jesús dio libertad a los que se la pasaban la vida con miedo a la muerte. Jesús se dio cuenta, Dios mismo se dio cuenta que podía derrotar a nuestros enemigos. Es más, ya lo sabía, ya había derrotado al diablo en una cruz. Pero lo que más vulnerable nos hacía y nos hace hasta el día de hoy es el miedo. ¿Y quién ve el miedo? ¿Quién ve aquello que le está causando el miedo? Entonces, Jesús, Dios, nos dio otro recurso más poderoso. Ese recurso es la sangre del Cordero de Dios. Los enemigos más grandes que tendremos en nuestra vida son así, invisibles. Quizás haya alguien que sabemos que la ha agarrado en contra de nosotros, ya lo conocemos, pero los más grandes son aquellos que no conocemos, que no sabemos cuándo van a atacar, no sabemos cómo lo harán ni dónde. El problema es que si no los podemos ver, ¿cómo los vamos a combatir? ¿Cómo le haremos? ¿Sabe? En la Primera Guerra Mundial murieron 17 millones de personas. Y el adversario ya sabían quién era el adversario uno del otro, ya sabían cuándo iban a atacar, ya sabían cómo lo harían, y aún así murieron 17 millones de personas. Un año después detectaron el virus de la influenza, y ese virus mató a 25 millones de personas. No supieron cómo les llegó, no supieron cómo tratarlo. Y mientras lo estaban analizando, murieron otras 8 millones más de personas. Un enemigo invisible. El enemigo visible mató a 17 millones, pero el invisible mató a 25 millones de personas. Nuestro cuerpo tiene un sistema inmunológico que pelea por nosotros. El sistema inmune funciona a través de un recurso que se llama sangre. La sangre defiende nuestro cuerpo. Es como un gran ejército que cuando detecta una amenaza se levanta y envía un mensaje a las células, y las células envían un mensaje a la médula, y la médula comienza a generar algo dentro de nosotros, dentro de nuestro sistema sanguíneo, que va a ocasionar que cualquier herida ocasionada por una infección, por una invasión en nuestro cuerpo, la sane. A veces no sabemos cómo somos sanados. Una cortada, el mismo sistema está haciendo que cicatrice. Esto no es obra de ningún científico, de ningún médico. Esto es obra de Dios mismo, nuestro Señor. Y mientras los científicos están viendo de dónde viene la vida, nosotros sabemos que la vida está en la sangre, la preciosa sangre de Jesús. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10,
Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Juan vio al acusador. Juan vio que estaba acusando a los escogidos y vio cómo estaban siendo amedrentados. Necesitamos saber cómo funciona la sangre de Cristo si es que queremos ganar las batallas. No es la sangre de Moisés, no es la sangre de José, de Elías, de María. Ninguno de ellos derramó su sangre por nosotros. Dice la Escritura que no hay ningún otro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo Jesucristo, solamente Él. Nosotros sí podemos decir que la sangre de Cristo tiene poder. Cuando los científicos detectan que hay tejidos con enfermedad, toman diminutas muestras y las ponen en un microscopio para analizarlas y sacar la cura. Entonces, cuando no encuentran solución a esa bacteria, la muestra comienza a morir. Y cuando comienza a morir, los científicos le ponen sangre para continuar analizándola. Y la analizan por días, por meses, quizás por años. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Saben, los científicos se desesperan también porque no encuentran la solución al problema y saben dónde está el problema, pero no encuentran la solución. Ellos quisieran convertirse en esas células para entrar a ese microscopio y lograr acabar con la enfermedad. Pero ellos no pueden. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Vino como nosotros, se hizo como nosotros, porque había algo, Él lo vio desde el cielo, que había algo que nos estaba atormentando y Él sabía que era. Y Él dice: voy a destruir al adversario, lo destruyó, pero su creación seguía siendo amedrentada. Y entonces se hizo como nosotros para morir en una cruz y darnos la salvación. A los 30 años, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y ahí tuvo su primer enfrentamiento en el fluir de la sangre que estaba en Él y la lucha con el ser humano. En el desierto fueron tentados sus ojos. Venía de 40 días sin probar alimento, traía necesidad, por supuesto que traía necesidad. Y justamente es a través de la necesidad que el enemigo nos quiere atacar. Y si no estamos preparados, logra su objetivo. Jesús tenía hambre. ¿Cuántos soportan 3 días sin alimento? 2, 1. Jesús tenía 40 días. Y viene el diablo y le dice: si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan y come. Pero había un fluir en la sangre de Jesús. Y luego le dice: si eres hijo de Dios, arrójate de este pináculo. Pero al fluir de la sangre en Jesús le estaba diciendo: no tentarás el poder de Jehová tu Dios. Si eres hijo de Dios, adórame y te daré todos estos reinos. Solamente a Jehová tu Dios adorarás y a Él servirás. Porque la sangre estaba fluyendo en Jesús ante esas tentaciones. Estaba fluyendo. La sangre de Jesús comenzó a bombear en todo su cuerpo y comenzó a recordar lo que estaba escrito. ¿Cuál es la situación en la que nos encontramos hoy nosotros? ¿Hay tentaciones? Deje fluir la sangre de Jesús en usted. Deje fluir.
Jesús se encontró con injusticia, confrontó a los doctores de la ley. Un día le llevaron a una mujer que encontraron en adulterio y le dijo: ¿qué tenemos que hacer con esta mujer? La sangre de Jesús fluyendo. Le dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Todos se fueron y Jesús le dijo: ¿quién te condena? Nadie, Señor, ni yo te condeno. Porque la sangre de Jesús no vino a condenar, la sangre de Jesús vino a justificar, y estaba justificando a esa mujer que efectivamente se había equivocado. Y es la misma sangre que va a justificarnos a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Esa misma sangre lo llevó a sanar gente enferma. Había un ciego de nacimiento que los discípulos dijeron: ¿quién pecó, él o sus padres? No, ni él ni sus padres. Lo que este hombre tiene es porque la gloria y el poder de Dios desea manifestarse en él, y lo sanó de su ceguera. Multiplicó los panes porque vio que había necesidad. Yo creo que los discípulos querían, ellos también tenían hambre, y dijeron: nada más tenemos 5 panes y 2 peces. Señor, dile que se vayan, porque si no, no nos va a alcanzar. Pero el Señor Jesús le dijo: denle ustedes, no tenemos. Jesús levantó esos panes, los bendijo, y los panes fueron multiplicados, porque había grande necesidad. Pero lo más difícil cada vez estaba por venir, y entonces confrontó a la muerte. Una niña había muerto, y le dijeron: ya no molestes más al maestro, ya tu hija murió. Y cuando fue allá, había mucha gente incrédula, y les dijo: sálganse todos, porque para que los milagros puedan suceder necesitamos quitar toda la incredulidad. Y cuando estaba con la niña en cama, que efectivamente ya había muerto, le dijo: niña, talita cumi, levántate y camina. La niña se levantó ante el asombro de todos, porque así es nuestro Dios. La sangre de Cristo en nosotros va provocando que cada vez podamos confrontar situaciones más complicadas. Pero su ADN estaba provocando que su médula produjera más aún, y entonces se encuentra con un hombre que llevan a enterrar. Seguramente era hijo de una mujer acaudalada, porque llevaba un cortejo fúnebre bastante nutrido. Y le dice Jesús: ¿qué pasó? Mi hijo murió. Jesús no oró, Jesús solamente tocó el féretro, y el hombre que llevaban se levantó. Qué tremendo. Yo no sé si se volvió a morir después del que soltaron la caja a los que lo llevaban, porque es un buen susto. Pero se levantó, resucitó el muchacho, pero necesitaba más, y llegó el momento que uno de sus mejores amigos había muerto. Ya llevaba 3 días en la tumba. Las circunstancias quizás lo llevaban a resistirse en su mente, pero la sangre lo estaba impulsando a gritarle: de nada sirve que tengamos la sangre poderosa de Jesús si no aprendemos a utilizarla con fe y con poder. Era difícil, 3 días de muerto. De nada sirve que usted y yo hayamos presenciado milagros y maravillas en este tiempo si no hemos aprendido a utilizar la sangre del Cordero de Dios con fe y con poder. Entonces el enemigo se levantará y nos va a zarandear. Usted tiene que levantarse con fe y con poder, y tiene que utilizar los recursos que Dios ya le dio, como Jesús lo hizo con Lázaro. Levántate, sal. Y Lázaro salió. Lázaro salió de la tumba. La médula le estaba generando más y estaba demandando cada vez más. Y entonces el padre le dijo: no basta con que tengas la sangre dentro de ti. No basta. Tienes que cumplir su función más importante, y necesitas morir. Tu cuerpo necesita morir para que entonces tu sangre sea derramada en la humanidad. Híjoles,
Hechos 21, del 10 al 13. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose de los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿A qué estamos dispuestos nosotros? Pablo dice: yo no solamente estoy dispuesto a ser atado y a ser entregado y a ser azotado y a ser encarcelado, estoy dispuesto a morir. Qué impresionante es, porque Pablo sabe qué es lo que dice Pablo. Si yo estoy aquí, yo aquí hago falta porque voy a predicar el evangelio, voy a seguir hablando de Cristo. Pero si muero, yo sé que salgo ganando, estoy en un dilema, no hallo qué escoger. Pero aún después de morir, Pablo dice: yo gano. La muerte no tenía ningún poder sobre él, y así es como tenemos que ser nosotros, ¿sabe? Yo no conozco ningún ser humano hasta el día de hoy que haya nacido y que todavía siga vivo. Todos tenemos que morir en algún momento. No llevamos prisa, ¿verdad? Pero tiene que llegar ese momento, y no tenemos que tener miedo de ese momento. Hay un poder impresionante cuando le perdemos el miedo a la muerte. Algún día se tocarán las trompetas y el Señor nos llevará a su presencia. El Señor gritará y los que estén muertos resucitarán y alabaremos todos juntos en el cielo. ¡Qué grande momento! La vacuna para toda la humanidad estaba en Jesús, estaba dentro de Él, pero tenía que ser derramada. Cuando Jesús bebió la copa, estaba bebiendo nuestros errores y nuestros pecados. Y cuando subió al Getsemaní y estaba orando porque se acercaba el momento, la Escritura dice que comenzó a sudar, y ese sudor era tan grueso como gotas de sangre. ¿Sabe? La sangre que quería salir de Jesús, la sangre quería salir para cumplir el propósito. Y comienza ese momento cuando es llevado y le ponen la corona de espinas. Se derraman gotas de sangre de su cabeza. Y cuando lo atan ahí a un, no sé cómo se llama, y comienzan a azotarlo, se le desprendían pedazos de piel y la sangre estaba cayendo a la tierra. Y siguió camino a la Gólgota. Derramó mucha sangre. Ya casi no le quedaba sangre. Y estaba crucificado allí en la cruz. Y un soldado viene y le mete la lanza en su costado. Y salió la poca sangre que ya tenía, junto con agua. Era toda. Jesús no escatimó ni su sangre misma, la derramó, porque ese era el propósito, que fuera derramada por cada uno de nosotros. Y cuando estaba ahí, dice Jesús: Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús tenía que ser abandonado porque nuestros pecados estaban sobre Él. Y ahí fue abandonado para morir en esa cruz. Cuando Jesús murió, el diablo pensó que había triunfado, pero después Jesús descendió al Hades mismo para arrebatar las llaves de la vida y comenzó a abrir las puertas de los que habían muerto y que estaban atrapados en algún problema, en alguna incredulidad, en algún pecado. Grandes hombres y mujeres de Dios que se habían equivocado en algún momento de sus vidas y que el diablo utilizaba esa equivocación para tenerlos cautivos. Allí estaba David. David decía: mi pecado siempre va delante de mí. Y murió.
Y quizás estaba ahí con una cadena, con una puerta, que el Señor Jesús entró a los sepulcros mismos y lo abrió para hacernos libres. Quizás ahí mismo está alguno de nuestros familiares que murió y que se equivocó. Jesús entró y está liberando toda cárcel, toda puerta que estaba cerrada por la duda, por el miedo. Los que han creído se levantarán con poder. Imagínese usted la sangre de Jesús diciendo que era tiempo de morir, que tenía que ser derramada para que la humanidad tuviera vida. Necesito ser derramada porque el regreso a clases ya está. Necesito ser derramada porque estamos volviendo a los servicios presenciales. Necesito ser derramada porque los noticieros y las redes sociales están inyectando temor en la comunidad todos los días. Hay tanta maldad, necesito ser derramada porque el pueblo de comunidad se está levantando en fe y están clamando a Dios por sanidad. Necesito ser derramada, así como la sangre de Abel clamaba por venganza, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, diciendo: sangre de Cristo, ven a nuestras vidas. Sangre de Cristo, ven a los enfermos. Sangre de Cristo, ven a nuestros hijos. Ven a nuestra ciudad y levántanos con poder. Establece tu gloria en este lugar, sangre de Cristo. En Apocalipsis, el versículo 11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, menospreciando sus vidas hasta la muerte. Sangre de Cristo, ven a nuestras vidas, Señor. Sangre de Cristo, sangre de Cristo, ven en este tiempo. Sangre de Cristo, quita todo temor, porque tu sangre nos hace vencedores. Sangre de Cristo, sangre del Cordero de Dios, ven, póngase de pie. Sangre del Cordero de Dios, desciende aquí. Oh Espíritu Santo, ven. Todo temor, toda angustia que nuestro adversario ha puesto en nuestra mente hoy es quitada en el nombre de Jesús. Ese enemigo invisible que puede atacar en cualquier momento no tiene ningún poder sobre nosotros, porque la sangre del Cordero de Dios ha venido, ha caído sobre nosotros, quitando toda angustia, todo temor y cambiándola por confianza. Confiamos en ti, Jesús. Confiamos en ti, mi Dios. Sabemos que un día partiremos contigo, porque tú nos has dicho que hay muchos lugares y que vas a ir y vas a preparar una cuando sea el tiempo. Pero en este tiempo, Dios, estamos delante de tu presencia. Queremos agradarte. Como Pablo decía, nosotros decimos: mientras estemos aquí, compartiremos tu gloria. Mientras estemos aquí, Señor, vamos a compartir todo lo que tú has hecho en favor de nosotros y lo que quieres hacer por los perdidos. Oh, sangre de Cristo, levántese con fe, levántese con poder. Utilice la sangre de Jesús y rompa con todo ataque del enemigo. Somos libres en el nombre de Jesús. Alabe.